Enseguida vemos cómo marchan a esta hora el IBEX 35, el petróleo y otros activos. Antes voy a saludando a mis siguientes invitados, Sergio Ávila de IG y Gerardo Ortega de CMC Markets. Hola Gerardo, hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gerardo, ayer y hoy remontadas históricas en las bolsas europeas. ¿Esto es algo alentador o aquí no hay que hacerse todavía muchas ilusiones, por si acaso? Bueno, remontadas históricas, remontadas, que están bien, pero vamos, hemos vivido momentos ciertamente duros. Otra cosa es que es verdad que sea importante esta remontada que hemos tenido pues durante la jornada de ayer y hoy mismo, porque aunque para mí sigue siendo muy tibio, oye, para la que está cayendo, entre comillas, que yo creo que sobre todo es muy inquietante lo que está pasando a nivel bélico, sobre todo por las implicaciones de la invasión rusa y sobre todo algo que no debemos dejar de lado, es la amenaza nuclear. Yo no sé si nos hemos visto antes una situación así, yo al menos que yo recuerde, no. Y el impacto de momento que está habiendo en los mercados en renta variable es ciertamente tibio. Solamente basta con, si echamos un vistazo a lo que tenemos en pantalla, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, con la crisis sanitaria, la caída que tenía... No, Gerardo, lo que estás explicando, ¿eh? ¿Estás compartiendo? ¿Sí? Sí, no, perdóname, porque vale. Un error mío, os pido... No pasa nada, venga, seguimos, Gerardo, no pasa nada, ¿eh? Sí, es lo bueno es que estoy intentando compartir... compartir pantalla, perdonadme. Yo creo que... A ver, ahora debierais verlo, os pido disculpas. Esto, solamente echar un vistazo, si ahora lo podéis ver, a lo que pasaba durante la crisis sanitaria. Eso es caer. Lo que hemos tenido ahora simplemente es, desde mi punto de vista, un movimiento lateral, en el caso del IBEX 35, que es roto a la baja. Y ojo, que la semana pasada se confirma esta ruptura. ¿Qué significa? Que teóricamente hemos iniciado, en principio, la caída. ¿Qué es lo que podemos decir hasta ahora? Y esto es a lo único que podemos llegar, que iniciamos fase de reacción al último tramo alcista. Es decir, todo este movimiento alcista es corregido, punto. Y trazamos los retrocesos de Fibonacci. Esto se ve de manera no mucho mejor en el gráfico que también adjuntamos pues, del DAX y el Eurostoxx. Tenemos la confirmación, la semana pasada es cuando definitivamente se rompen esos soportes y trazamos los retrocesos. Estamos todavía de manera, insisto Fernando, pues la semana pasada tuvimos esa señal. Yo ojalá esto acabara rápido, pero de momento, insisto, estamos solamente ante esto. Y si ha roto soportes, pues aquí tenemos dos opciones, que es lo de siempre. Escuchaba antes a vuestros invitados decir muchas veces no hacer nada es una opción. Bueno, el no hacer nada es lo que ha venido funcionando hasta ahora. Y es verdad que ha funcionado. Porque tú te has quedado quieto, oye, si no haces nada, con la crisis sanitaria, ¿quiénes fueron los grandes ganadores? Los que no hicieron nada. Haces de Don Tancredo, te quedas mirando a los mercados y de repente nos llevamos la sorpresa, porque esta subida hasta aquí arriba y el proceso de subida libre de Estados Unidos, una auténtica sorpresa para todo el mundo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que, bueno, pues igual puede suceder ahora. Yo, de momento, lo que diría es, ahora es un momento, desde mi punto de vista, es verdad que con las caídas siempre surgen oportunidades, pero creo que cubrir cartera, que nos lo venía pidiendo el mercado antes, por la posibilidad de ruptura de soportes, pero ahora es una opción, yo creo que más que válida, si lo que no queremos es tener problemas. Y, obviamente, pues con el CFD es una cobertura perfecta. Sergio, vosotros prevéis que pueda seguir habiendo problemas, entiendo, porque te escuché ayer por la tarde también en esta casa. Sí, aquí de momento lo único que estamos viendo es una pequeña reacción de un rebote, pero podríamos ver que esto fuese incluso un primer impulso bajista para luego rebotar y tener un segundo bajista, no es descartable, ¿no? La situación general que tenemos en el mercado es realmente muy preocupante, teniendo en cuenta que la crisis de la guerra todavía no ha terminado, que puede ir a peor, que todo esto está haciendo que los precios de las energías se estén disparando y que eso vaya a tener un impacto económico negativo en la zona euro, sin lugar a dudas, ¿no? Estamos en un periodo de estanflación, no sé por qué hay
tanto miedo a decirlo, ¿no? De hecho, ya le habíamos comentado antes de todo esto que íbamos a entrar en un periodo de estanflación ya desde meses atrás, y al final vamos a acabar en eso, ¿no? Y tratar de evitar la palabra pues tampoco tiene mucho sentido, porque estamos en un periodo en el que vamos a crecer menos, incluso ya veremos a ver si no entramos en periodo de crisis, que eso, bueno, pues sería ya a posteriori, ¿no? Pero vamos a crecer menos sin lugar a dudas, y la inflación va a seguir estando muy elevada, simplemente viendo lo que está ocurriendo con los precios del petróleo y lo que está ocurriendo con el resto de materias primas, ¿no? De materias primas agrícolas. Con lo cual, en ese contexto, pues evidentemente no podemos esperar que, además, si pensamos por otro lado también que vamos a tener una reducción de liquidez por parte de los bancos centrales, porque en definitiva tienen que subir los tipos de interés para poder hacer frente a la inflación que se le está yendo de las manos, pues evidentemente menos liquidez hace que si en su día tuvimos la fuerte subida por una inyección de liquidez, pues que ahora tengamos la situación contraria. O sea que yo no me fiaría mucho de los rebotes que podamos ver ahora. De hecho, bueno, ya veníamos comentando por aquí que eran zonas, si perdíamos este mínimo en el DAX, que eran zonas de que lo más probable es que se fuese a los 13.340, ya lo ha cumplido muy rápidamente, y ahora pues como bien decía Gerardo, a tirar niveles de Fibonacci. Si nos fijamos en el DAX, por ejemplo, pues todavía no ha llegado al 50% de Fibo, eso estaría en los 12.150, con lo cual no sería descartable que pudiéramos verlo. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pues que estamos viendo que de los sectores que se están comportando bien, solamente tenemos el de energías y pocos más, ¿no? O muy poquitos más. Energía y recursos básicos en Europa. Por ejemplo, aquí tenemos recursos básicos, que sí lo está haciendo bien, evidentemente porque las materias primas están disparadas. En el caso de Estados Unidos, pues tenemos energías lo mismo. Las utilities ahora están empezando ya llevan un tiempo que también están siendo un sector en el que uno se puede fijar. Energías limpias le quedaría mucho por hacer en Estados Unidos. En Europa sí que estamos viendo que de momento pues están arrancando compañías como por ejemplo Solaria, pero a nivel general, bueno, pues tenemos ciberseguridad también, que es un sector que se puede ver beneficiado, ciberseguridad y defensa y aeroespacial, por la situación bélica en la que nos encontramos. Con lo cual, pues hay que ser muy, muy selectivos, lo que veníamos comentando tiempo atrás, ¿no? No es momento para estar indexado en ningún índice en largo, y si se quiere estar en bolsa, pues siendo muy, muy selectivo en sectores que realmente siguen haciéndolo bien. Fijaros, por comentar alguna cosa más, la amplitud de mercado se vuelve a deteriorar, o sea, pues se volvió a deteriorar ayer, se volvió a meter por debajo de 20, pero luego yo me estoy fijando mucho en lo que hacen los clientes de IG, como sabéis, ¿no? Que eso al final es un medidor de lo que hacen los inversores minoristas. Yo creo que con el número de clientes que tiene IG a nivel mundial, pues nos puede tener una idea muy clara que lo podemos extrapolar al mercado en general para saber qué están haciendo los minoristas. Y bueno, tenemos un 61% de posiciones alcistas netas frente a pues la diferencia frente a un 39% en cortos, y en el caso del DAX tenemos 75% largos con una proporción de 3,04 veces a una, largos frente a cortos, y esto normalmente por ley de sentimiento contrario no suelen ser muy positivos, con lo cual bueno, pues ahí lo dejo. Yo de momento no sería para nada positivo. Sí, bien, en materias primas se puede hacer, incluso no siempre se puede, hay que invertir en largo, ¿no? Hay veces que, como bien decía Gerardo, se puede cubrir cartera o incluso ir cortos en sectores débiles, ¿no? Pues buscar esas oportunidades también. Si pensamos que el mercado va a seguir cayendo, que creo que es lo más probable, pues pensar en que por el lado corto también se puede obtener rentabilidades. Efectivamente. Me queda un minuto de tiempo. ¿Algo que quieras añadir, Gerardo, o seguir profundizando en esa idea que decías? Es momento de cubrir carteras para no tener problemas. Como dando un poco también la idea y lanzando el mensaje de que aquí vamos a seguir con los cinturones abrochados, no abrochadísimos. Claro, es que se ha complicado todo muchísimo, Fernando. Se ha complicado todo muchísimo, no podemos negarlo, es una obviedad, porque tenemos que sumar, es decir, lo que está pasando con la energía, por ejemplo, con la subida del precio del petróleo, pues es una cosa que está ahí. Observa el gráfico semanal, me da igual, del Brent. Hoy vuelve a abrir otro gap al alza, simplemente. Es que estamos hablando de niveles de
de $130. Y esto tiene que impactar, como decía Sergio, de alguna forma, al final en la actividad económica, lo que comentábamos al principio. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la reunión del Banco Central Europeo este próximo jueves. Entonces, al final hay una opción que es, yo puedo entender que a la gente, pues oye, y atacar el mercado, pues buscando cortos es una cuestión por la rapidez con la que se está moviendo la volatilidad, es difícil, pero existe una opción que es cúbrete y netéate. En el momento que yo cubro esa posición, al menos puedo, oye, pues estar razonablemente, entre comillas, tranquilo, porque un detalle, lo hemos dicho al principio, la ruptura de soportes, la confirmación la tuvimos la semana pasada. Igual queda en nada. Yo no discuto que no sea así, pero igual estamos ante otra cosa y no lo sabemos, porque para mí esto es un escenario absolutamente nuevo. A mí pensar el follón, perdona con lo que estoy diciendo, que tenemos en estos momentos a nivel mundial, que esto se vaya a quedar en lo que estamos viendo, pues me parece, ojalá, pero vamos, yo sacar al señor a Putin de ahí, no sé cómo explicarte, o tragamos todos a riesgo de que vuelva a hacer una locura o se va a montar aquí nunca lo has dicho, la mundial, ¿no? Es muy complicado lo que está pasando, entonces yo prefiero estar cubierto y a golpe de titular por todo lo que viene evidentemente de Rusia, Ucrania y a nivel de sanciones comerciales y económicas contra Rusia, pero al menos en los próximos días vamos a tener también otros clavos a los que agarrarnos, no solo por esa reunión del Banco Central Europeo este jueves, también ese día se publica el dato de inflación en Estados Unidos, ya veremos si no supera incluso el 8% y por supuesto esta tarde estaremos muy pendientes de ese plan que va a presentar la Unión Europea para reducir la dependencia del petróleo y del gas ruso. Ya veremos a ver si convence o no a los mercados ese plan de urgencia, ese plan de rescate. Sergio Ávila de IG, Gerardo Ortega, CMC Markets, un placer, muchas gracias, cuidaros y un fuerte abrazo, hasta la próxima. Un placer, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vamos prácticamente sin tiempo, ya está por aquí Eva Villanueva para actualizar la información de este martes 8 de marzo, novedades en la guerra y por supuesto novedades en los mercados, novedades financieras, novedades empresariales. Por mi parte nada más, mañana volvemos como siempre a nuestra hora de todos los días a las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía, como ustedes prefieran. Hasta entonces, que sean libres y felices. Adiós.